Bienvenidos tripulantes a una nueva conversación de altura. Les habla su capitán Era Calderón y estamos por comenzar el vuelo en su podcast Era de Aviación. Un programa que tiene como objetivo ver con otros ojos a la industria aérea a través de conversaciones con los agentes de cambio que están haciendo que las cosas sucedan. Abrochen sus cinturones porque estamos por despegar. Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación y el día de hoy quiero platicarles de un tema que se me hace súper interesante, no solamente para aquellos que nos dedicamos al derecho como abogados o licenciados, sino que en general todos deberíamos de conocer y creo que es un tema muy importante, especialmente en materia de aviación y que en general la gente conozca sobre la jerarquía normativa en el sistema jurídico mexicano. Y pues te voy a ir platicando un poquito sobre este tema. El sistema jurídico mexicano se caracteriza por tener una estructura jerárquica muy bien definida, en la cual se establece un orden de prevalencia de las diferentes normas jurídicas. Esta jerarquía pues es fundamental para mantener la coherencia y el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho en nuestro país o en cualquier país, ¿no? Normalmente esta jerarquía es importante. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar la pirámide de Kelsen, o también conocida como una jerarquía normativa, y se llama así por un concepto desarrollado por el jurista austriaco Hans Kelsen para explicar la estructura jerárquica del sistema jurídico y obviamente tiene la forma de una pirámide. Entonces, la aplicación específica puede variar según el país, esto como difieren los sistemas normativos. El modelo general de Kelsen se puede aplicar a la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo. Entonces, la pirámide de Kelsen ilustra cómo cada norma legal está directamente vinculada siempre a un nivel jerárquico superior, ¿sí? O a un nivel jurídico superior. Esta estructura jerárquica, que como les comento es de una pirámide, les permite clasificar las leyes de una manera simple y visual, facilitando la comprensión. Y como les comentaba, es crucial señalar que la jerarquía normativa va a variar entre países, ¿no? Pero podemos escalar un poco de manera genérica esta pirámide. Entonces, para comprender mejor la pirámide de Kelsen, es importante que conozcan sus principales niveles jerárquicos. La pirámide se va a dividir en 3 niveles fundamentales, ¿sí? Que describiremos de abajo hacia arriba, ¿sí? Primero el nivel más básico, que es la base de la pirámide. Este nivel es el nivel más amplio y subordinado de la jerarquía, ¿sí? Aquí vienen lo que son sentencias de organismos jurídicos, normas individualizadas, decretos, acuerdos, resoluciones, contratos, contiene un mayor número de documentos legales, circulares, acuerdos administrativos. Y en el nivel legal, que es la sección intermedia, por así decirlo, vamos a hablarlo como en 3 niveles muy grandes. Puede subdividirse en varias categorías, comprende lo que son las normas establecidas dentro del marco legal y constitucional del Estado. Características principales, pues organiza los poderes públicos y los derechos constitucionales, incluye leyes generales y otros instrumentos jurídicos. El nivel fundamental, sí, que es la punta, por así decirlo, de la pirámide, contiene la Constitución o la Carta Magna del país. Esta va a ser la norma suprema que no se subordina a ninguna otra, aunque más adelante vamos a estar explicando un poco sobre cómo ha evolucionado esta jerarquía. Algunas características claves, pues establece los principales fundamentales del Estado, define la estructura y organización del Estado, contiene todo lo que son los preámbulos constitucionales. Esta estructura jerárquica asegura que cada nivel derive su autoridad al nivel superior, manteniendo una coherencia en este sistema legal, ¿no? Entonces, vamos a utilizar este esquema de pirámide para poder explicar la jerarquía de la normatividad en México. Y ahora, para poder ir hablando del tema más importante, vamos a hacerlo al revés. Vamos a ir sobre la punta, ¿sí? De la punta de nuestra pirámide. Y en la cúspide de esta pirámide normativa es lo que llamamos, como les decía, este nivel fundamental,
se encuentra lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como ley suprema de la nación. La Constitución establece pues los principios fundamentales de todo nuestro país, los derechos humanos, la organización política de toda nuestra nación. Todas las demás leyes y normas deben ser congruentes con nuestros preceptos constitucionales. Nuestra Constitución actualmente cuenta con 136 artículos, ¿sí? Dentro de esos artículos, el artículo 133 de la Constitución establece que la ley suprema de la nación es la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma y que sean celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado, y entonces todo esto se considera como una ley suprema de la nación. Sin embargo, es importante hacer una aclaración, ¿sí? Abajo de esta cúspide, ¿sí? O pudiéramos incluirlos dentro de esta cúspide, en un nivel inmediato inferior, pero con este estatus especial, se encuentran los tratados internacionales, ¿sí? De los cuales México forma parte. ¿Y por qué están en este nivel? Sí, vamos a hacer como un paréntesis porque hubo una reforma constitucional en 2011 que elevó los tratados a un nivel cuasi constitucional. Se hizo una reforma en 2011 en materia de derechos humanos, estableciendo que los tratados internacionales deben de ser interpretados de manera conjunta, sí, con la Constitución, para poder proporcionar la protección más amplia a las personas, como les comento, esto en materia de derechos humanos, esto con la intención de aplicar una normatividad que ofreciera a las personas una mayor protección de derechos humanos. Sin embargo, los tratados internacionales, les digo, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal. Y esta parte es importante porque inclusive a los tratados internacionales se les da casi constitucionales o casi el mismo nivel, porque como ya había yo mencionado en alguna de mis columnas de Aviación 21, es que hubo un amparo promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, el SINACTA, que fue el amparo 1475 de 1998, porque a este grupo de controladores no se les permitía la creación de un sindicato. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 68 y el artículo 71 de la Ley Federal de Trabajadores, al ser el servicio del Estado que decía en cada dependencia solo habrá un sindicato, iba en contra del convenio 87 de la Organización Internacional del Convenio del Trabajo, que es el OIT, que es relativo al derecho de la sindicalización. Entonces, obviamente, este convenio de esta Organización Internacional del Trabajo, pues obviamente de un tratado internacional celebrado por México, reconoce este derecho que se tiene, ¿sí? Para poder tener la libertad de asociación sindical. Entonces, esta sentencia de referencia que les menciono de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la jerarquía de los tratados internacionales en el sistema jurídico mexicano es de gran importancia porque, uno, al momento de reconocer y emitir la sentencia en favor del SINACTA, del Sindicato Nacional para los Trabajadores, para los Controladores de Tránsito Aéreo, ¿sí? Lo que hace es rompe uno con el corporatismo sindical tradicional, establece un sistema de recepción monista internacional alineándose con tendencias modernas del constitucionalismo, resuelve problemas de interpretación en el sistema de recepción del derecho internacional en la Constitución mexicana, que se manifestaba principalmente en los artículos 133, 117, fracción 15 y 89, fracción décima. Y la sentencia que hago referencia, como les comento, reconoce la supremacía de la Constitución como ley fundamental, pero sí que los tratados internacionales tienen su voluntad o su origen en la voluntad soberana del pueblo expresada en la Constitución, y que los estados se autolimitan al contraer obligaciones mediante tratados que no pueden desconocer posteriormente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el país a firmar un tratado internacional, que ojo, México no puede firmar ningún tratado internacional que vaya en contra de lo que está establecido en la Constitución.
Entonces, sujetándonos, por ejemplo, al principio del pacta sunt servanda, que quiere decir que los acuerdos deben de cumplirse, se complementa con el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, que claramente establece que un Estado no puede invocar preceptos de su derecho interno como justificación para incumplir un tratado, del cual formó parte, del cual signó, ¿no? Esta disposición está ratificada por la jurisprudencia de nuestro país y pues este artículo que establece que un Estado no puede invocar su derecho, como les comento, para en un momento dado vulnerar o ir en contra o incumplir un tratado internacional. Entonces, esta sentencia 1475 de 1998 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México marcó un cambio muy importante en la interpretación del artículo 133 de la Constitución. Y esta nueva interpretación establece que sí, la Constitución es la ley suprema, pero que los tratados internacionales están en un segundo lugar, ¿sí? O casi a la par de la Constitución, por encima de leyes federales y leyes locales. Y esto es importante porque finalmente el derecho aeronáutico se basa mucho en los tratados celebrados por México con otros países, con organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, la Suprema Corte basa esta interpretación en dos razones principales: que todos los tratados son un compromiso de todo el Estado mexicano, es decir, de todo el país, que involucra a todas las autoridades del país frente a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque el presidente firma los tratados como jefe del Estado, ¿no? Como la figura máxima como autoridad del Estado, pero el Senado lo ratifica. Si el Senado no ratifica la firma del presidente de un convenio, pues no tendrá validez. Entonces, para que tenga validez la firma de este tratado internacional, el Senado lo tiene que ratificar, representando a las entidades federativas y comprometiendo a sus autoridades, y posteriormente debe de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, como yo les comentaba ahorita, el principio de pacta sunt servanda es un principio fundamental del derecho internacional. Significa que todas las obligaciones internacionales deben cumplirse de buena fe, y obviamente esto está respaldado por la jurisprudencia internacional, por la Carta de las Naciones Unidas, por la Declaración sobre Principios del Derecho Internacional y las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 sobre los derechos de los tratados. Entonces, esta nueva interpretación refuerza la importancia de los tratados internacionales en el sistema jurídico mexicano, como les decía ahorita, colocándolos por encima de leyes federales y de leyes locales, pero siempre por debajo de la Constitución. Es decir, aquellos tratados que cumplen con todos los requisitos de forma y fondo se incorporan de inmediatamente al orden jurídico nacional y se vuelven obligatorios su cumplimiento, por lo que aceptando el tratado como norma jurídica y definida su jerarquía en el orden jurídico nacional, como ya lo explicamos ahorita, su aplicación es obligatoria para todas las instancias judiciales internas y deben de reflejarse lo dispuesto en los tratados en las sentencias que emite el Poder Judicial. Toco este aspecto porque saben que México es un estado signante del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, mejor conocido como el Convenio de Chicago, y dicho tratado obliga a México a mantener un alto grado de uniformidad en las reglamentaciones, normas y procedimientos relacionados con la aviación civil y todos los estándares internacionales en materia aeronáutica. Entonces, por eso es importante que veamos en esta jerarquía dónde se encuentra nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, y el nivel que tienen los tratados internacionales. Entonces, siguiendo la jerarquía, en esta pirámide de Kelsen encontramos después de los tratados internacionales a las leyes federales, que pues las leyes federales son generales, abstractas y de carácter obligatorio, y estas normas son aprobadas por el Congreso de la Unión y tienen una validez en todo el territorio nacional. En caso de conflicto entre una ley federal y un tratado internacional, generalmente, y digo generalmente porque no digo siempre, prevalece el tratado, aunque esto puede variar dependiendo de la materia y las circunstancias específicas, que ya comentaré un poco más con el principio pro persona. Entonces, en el proceso legislativo en México, para la creación de leyes federales, está establecido en la Constitución Política Mexicana y reglamentado por la Ley Orgánica del Congreso General las etapas que deben
darse para la creación de leyes federales, y estas etapas son: la primera es la iniciativa, que puede ser presentada por el presidente, por diputados, senadores, legislaturas estatales y cualquier ciudadano mexicano, ¿sí? En un porcentaje que para esta situación de ciudadanos tiene que ser un porcentaje que establece la fracción cuarta del artículo 71 constitucional. Es decir, no cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de iniciativa de ley, tiene que cumplir ciertos requisitos. También tiene que haber una cámara de origen, es decir, la cámara que recibe esta iniciativa y la turna comisiones para análisis y dictamen. También se encuentra la fase del dictamen, que se presenta ante el Pleno para lectura, la fase de discusión y votación, y luego se encuentra la fase de lo que es la discusión y votación, donde se discute primero en lo general esta iniciativa, luego en lo particular, y se va a realizar la votación de si se acepta o no. Una vez que se realizan estos procesos, va a la fase ante la Cámara Revisora, donde se recibe el proyecto aprobado por la Cámara de Origen para su estudio de aprobación, y posteriormente, si se cumple con la mayoría simple para leyes secundarias o mayoría calificada para reformas constitucionales, ¿sí? La ley estará aprobada, ¿sí? Y esto se incluye la aprobación en legislaturas estatales. Y posteriormente está la fase de la promulgación, en la cual el presidente puede hacer observaciones o promulgar la ley y ordenar su publicación. Esto lo acabamos de ver con el tema, estas fases o estos procesos lo acabamos de ver precisamente con la reforma al Poder Judicial en estos cambios, ¿no? Y bueno, es importante que lo comente porque, por ejemplo, la Ley de Aviación Civil es una ley federal. La propia Ley de Aviación Civil, en su artículo 3, establece que la explotación, uso y aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional es de jurisdicción federal, es decir, no los estados ni los municipios podrán legislar en materia todo lo que tenga que ver con el espacio aéreo sobre el territorio nacional. También la Ley de Aeropuertos es una ley federal. También en su artículo 3 señala que es de jurisdicción federal todo lo que esté relacionado con la construcción, la administración, la operación y la explotación de aeródromos civiles. Y bueno, aquí es importante aclarar también sobre el principio de especialidad, y es que una norma especial, si una norma específica, ¿sí?, prevalece sobre una norma general. Y este principio permite una aplicación más precisa de la ley en situaciones concretas. Ya hablamos sobre este grado de cómo van bajando nuestra pirámide. Ya tuvimos la Constitución, ya tuvimos casi a la par los tratados internacionales por debajito de la Constitución. Tenemos también la parte de las leyes federales, ¿sí? Y por debajo de las leyes federales se encuentran las leyes estatales, que son válidas únicamente dentro del territorio del estado que las emite. Estas leyes no pueden contradecir la Constitución ni a las leyes federales, pero pueden regular materias que son competencia de las entidades federativas. Las entidades federativas siguen un proceso similar de creación de leyes, pero con un sistema unicameral, es decir, solamente actúan con la Cámara de Diputados local. Un poquito lo que explicamos de cómo se crean las leyes en el Poder Legislativo. Aquí es importante también hacer énfasis, ya que el ámbito espacial de validez de las normas se determina precisamente por el de territorio donde son aplicables. Ya comentábamos ahorita que la República Mexicana, nuestro país, está compuesta por estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero están unidos en una federación. Y los estados tienen como base su división territorial organizada política y administrativamente en el municipio libre. De esta manera, el orden federal comprende las leyes que son obligatorias en toda la República, y en el orden local, leyes locales, abarca las leyes que solo obligan dentro de esa entidad federativa, dentro de esos estados en las que se expidieron. Finalmente, contamos lo que son las disposiciones de carácter municipal, que solamente son aplicables en el municipio donde fueron creadas. Luego de esta pirámide normativa, encontramos en el siguiente nivel jerárquico a los decretos y los reglamentos, y voy a iniciar con los decretos. El decreto está integrado por disposiciones de carácter particular y su vigencia está limitada en espacio, tiempo, lugares, corporaciones, establecimientos y o personas, y es expedido por el Ejecutivo
pero también puede ser expedido por el Congreso de la Unión. El decreto es un acto de los poderes ejecutivos, como los decretos que promulgan una ley o los decretos que contienen reglamentos, o un acto emitido por las cámaras del Poder Legislativo en uso de sus facultades exclusivas, por ejemplo, como el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos de la Federación, que corresponde a la Cámara de Diputados, el decreto que ratifica un tratado internacional por parte del Senado, que ahorita lo comentábamos, o el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expide la Comisión Permanente, ¿sí? Entonces tenemos estos dos tipos de decretos y es importante considerarlos porque tienen un nivel superior a los reglamentos. Entonces así seguimos bajando nuestra pirámide y los reglamentos ocupan el siguiente nivel en jerarquía. Estos van a ser emitidos por el Poder Ejecutivo y aquí me refiero a federal o estatal para detallar la aplicación de leyes. Es decir, un reglamento no puede ir más allá ni contradecir lo establecido en las leyes que reglamentan. Los reglamentos entonces son ordenamientos generales que desarrollan, precisan y sancionan los preceptos de alguna ley reglamentaria o de algún artículo de la Constitución. Se deben de ajustar específicamente a la ley, no pueden contrariarla, no pueden ir más allá, por lo que deben de estar precedidos de una manera en que ellos complementen o desarrollen una ley, ¿no? O sea, como expandan el conocimiento de la ley. Entonces, esto es importante porque las leyes casi siempre tienen un alcance muy abstracto, por lo cual no prevé todos los aspectos necesarios para su cumplida ejecución. Por ejemplo, no contiene definiciones a veces, procedimientos, etcétera, y ahí se ve la necesidad de definir a través de esta vía reglamentaria detalles que faciliten la puesta en práctica de sus prescripciones, ¿no? de la ley. Entonces, por ejemplo, tenemos como ejemplos al reglamento de la Ley de Aviación Civil o al reglamento de la Ley de Aeropuertos, ¿no? Que ambos complementan, amplían, detallan, no pueden ir más allá de lo que está establecido en sus leyes, pero sí pueden desarrollar más a detalle lo establecido en las leyes. En el siguiente nivel jerárquico encontramos a lo que son las normas oficiales mexicanas, las NOMS, las famosas NOMS. Y estas son disposiciones técnicas de observancia obligatoria que son elaboradas por comités técnicos de normalización nacional o por organismos nacionales de normalización, que estos entes tienen como finalidad establecer características, especificaciones, ciertos atributos o directrices o prescripciones aplicables a un producto, a un proceso, a una instalación, a un sistema, a una actividad, a un servicio o un método de producción u operación. Sí, tienen que ver mucho con el tema de la calidad. Entonces, aunque son de carácter obligatorio, las normas oficiales mexicanas van a estar subordinadas a leyes y reglamentos. Y es importante decirles que las normas deben ser revisadas cada 5 años a partir de su entrada en vigor. Hay leyes y reglamentos que no constantemente son reformadas. Por ejemplo, la Ley de Aviación Civil ha tenido varias reformas, la Ley de Aeropuertos ha tenido varias reformas, el reglamento de la Ley de Aviación Civil ha tenido varias reformas, pero el reglamento de la Ley de Aeropuertos no ha tenido tantas, por ejemplo. O podemos encontrar por ahí que está, ¿por qué hago esta acotación? Porque la norma oficial mexicana tiene dentro de sus bases que tiene que ser revisada cada 5 años, precisamente para ver que efectivamente siga regulando o siga supervisando, siga especificando las características para las que fue creada, porque puede ser que en un momento dado lo que está normalizando, regulando, puede ser que por tecnología o por alguna situación haya cambiado. Entonces, por eso es muy importante que se realice esta revisión cada 5 años. En un nivel por debajo de las normas oficiales mexicanas, encontramos lo que son los acuerdos administrativos, todas las circulares y cualquier otra disposición de carácter general que sea emitida por las autoridades administrativas, normalmente de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Vemos aquí en los principales artículos cómo debe de ser emitido un acto administrativo, porque son de carácter obligatorio y se encuentran en un nivel inferior a las normas, a los reglamentos, etcétera, ¿no?
Entonces, estos instrumentos, estos acuerdos administrativos están destinados a detallar algún procedimiento, interpretar la aplicación de una norma superior dentro del ámbito de su competencia y son emitidos normalmente por autoridades facultadas para emitir estos acuerdos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos encontrar las disposiciones técnico-administrativas que emite, por ejemplo, la FAC, el cual el Ejecutivo le delega facultades a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la cual a su vez delega facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil. Entonces pueden emitir estas disposiciones técnico-administrativas en el ámbito de su competencia, pueden emitir circulares de asesoramiento, circulares obligatorias. Entonces, todos estos actos administrativos también van a ser de carácter obligatorio, ¿sí? Emitidos por una autoridad específica. Aquí no son en general porque nada más aplican a las personas a las que están regulando, ¿no? Al ámbito de su competencia, por eso es importante. Finalmente, también encontramos lo que son las normas jurídicas individualizadas y aquí entra lo que son las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentencias, aunque no son formalmente leyes, tienen un papel crucial en la interpretación y la aplicación del derecho. La jurisprudencia emitida por la Corte es obligatoria para todos los tribunales inferiores y puede tener un impacto significativo en la interpretación de las normas en todos los niveles. Las normas individualizadas se crean para aplicarse en forma individual a una persona o a un grupo de personas claramente definido. En ellas podemos mencionar, por ejemplo, como les decía ahorita, sentencias judiciales, contratos, alguna resolución administrativa e inclusive testamentos. Es importante señalar que en esta jerarquía de la que hemos estado hablando en este episodio, no es absolutamente rígida, ¿sí? En ciertas circunstancias, como ya les venía explicando al principio, que se incluyó en esta reforma constitucional de 2011 el principio pro persona, en el que en el segundo párrafo del artículo 1 constitucional se establece que para que las autoridades, al interpretar y aplicar normas relativas a derechos humanos, deben favorecer en todo momento a las personas la protección más amplia. Entonces, aquí esta jerarquía se puede modificar la aplicación estricta al momento de que puede ir a lo mejor una ley por encima de un tratado o un decreto puede conceder mayores beneficios a un ciudadano. Entonces, aquí es importante, por eso decíamos que no es rígida esta jerarquía, sobre todo en materia de derechos humanos, por el principio pro persona. Esto aquí lo acoto. Entonces, el sistema de control constitucional permite que los jueces inapliquen en un momento dado también normas que puedan considerar inconstitucionales en casos muy concretos. Si se fijan, todo lo que es la jerarquía del sistema normativo, si bien tiene una estructura, habrá sus excepciones para la aplicación de esta jerarquía como la conocemos en nuestro sistema jurídico mexicano, pero es importante porque nos da las bases, nos da las nociones, podemos tener una idea de que tiene mayor relevancia, una ley federal, una ley estatal, un tratado internacional, la Constitución, un reglamento. Entonces, ya me pone las bases sobre las cuales yo puedo determinar esta estructura en esta jerarquía en nuestro sistema jurídico mexicano. Y es precisamente porque hice este episodio, porque el conocer la jerarquía de las normas en México para mí es fundamental, y te digo porque es fundamental y es por varias razones importantes, como por ejemplo, seguridad jurídica. ¿Sí? El conocer esta jerarquía permite pues a los ciudadanos o a funcionarios o profesionales entender cómo se aplica esta normatividad y cuáles prevalecen o cuáles tienen mayor importancia en caso de un conflicto. En materia de resolución de conflictos, pues también nos beneficia el conocer esta jerarquía porque nos ayuda a resolver situaciones de dos o más normas que pudieran contradecirse, tendríamos que aplicar la que tuviera un mayor rango. Sí, nos permite también conocer lo que es la validez de las normas, porque podemos determinar si una norma es de rango inferior, es válida al contrastarla con las de rango superior. Entonces, aquí podemos hacer este análisis. También para protección de derechos, por ejemplo, nos asegura que los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sean respetados por leyes de menor jerarquía.
¿sí? Esto es un punto muy importante, la protección de los derechos, y que tiene mucha relación con lo que les comentaba ahorita del principio pro persona. La aplicación del derecho internacional aquí nos permite entender cómo se integran los tratados internacionales en el sistema jurídico mexicano, en el sistema interno, y cuál es su importancia, qué prevalece, ¿no? Ya lo vimos ahorita sobre cómo se deben de aplicar esos tratados internacionales de los cuales México forma parte y que se obligó al momento de firmarlos, ¿no? A cumplir con las disposiciones del tratado, por ejemplo. Nos da una estabilidad de un sistema jurídico. ¿Es por qué? Porque mantiene esa coherencia de la estabilidad del orden jurídico al establecer una estructura clara de una autoridad normativa. O sea, sabemos cuál es la normativa superior jerárquica, ¿no? Y pues, en conclusión, la jerarquía normativa en México es un sistema complejo, pero busca mantener siempre la coherencia del orden jurídico. Tenemos la Constitución y los tratados internacionales de derechos que ocupan la posición más alta, seguidos por las leyes federales, las leyes estatales, luego los reglamentos y, como ya comenté, otras disposiciones. Y esta estructura es fundamental para garantizar el Estado de Derecho y proporcionar certeza jurídica a todos los ciudadanos, a todos los actores sociales en México. Por eso te repito, me pareció muy importante hablar sobre la jerarquía de las normas en nuestro sistema jurídico mexicano. Espero que este episodio te haya gustado. Déjame comentarios en YouTube o en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales. Me encantaría saber qué te pareció, porque aun y cuando no seas especialista en derecho, te puede dar las nociones de cómo se constituye nuestro sistema jurídico mexicano y cuál es la jerarquía de las normas. Y pues te agradezco por escuchar hasta el final. Te pido que nos sigas en redes, suscríbete al canal de Era de Aviación de YouTube, y nos vemos en el siguiente vuelo. Hasta luego.